Hola manitas crocheteras, espero que estén muy bien. Hoy quiero enseñarles a tejer esta blusa top bohemia, ese fue el nombre que decidí ponerle. Entonces vamos a comenzar con el tutorial. Para este proyecto yo voy a estar usando hilo artesanal, es un hilo bastante delgado. Miren, aquí pueden ver en la hebra que es súper delgado. Entonces este es el que voy a estar usando y voy a estar usando un ganchillo de 4 milímetros. Para comenzar vamos a tejer el nudo deslizado, el nudo de inicio, y vamos a tejer cadenetas. En mi caso voy a hacer 177 cadenas. Ya les voy a explicar por qué voy a hacer esta cantidad de cadenas. Voy a tomar una calculadora y voy a colocar el número de cadenas que voy a hacer, que son 177. Esto lo voy a dividir entre 3 y eso me da 59. Así sé que puedo hacer 177 porque me dio un número cerrado. Ahora, si tengo 176 entre 3, esto no me da un número cerrado, por lo tanto no debo hacer 176. Por ejemplo, si vas a hacer una talla más chica, pongamos 200 cadenas entre 3, no te da, lo redondeas a 201 y eso sí te da 67, un número cerrado. Así es como debemos calcular el número de cadenas que vamos a hacer porque debe ser múltiplo de 3. Entonces voy a seguir tejiendo cadenas hasta completar las 177 cadenas que yo necesito. Como yo quiero que mi blusita me quede sueltica, que me quede anchita, lo que hice fue tomar una camiseta y de aquí es de donde saqué la medida que me dieron las 177 cadenas. Miren, aquí por ejemplo ya llevo esta parte avanzada y fíjense que tiene el mismo ancho de la camiseta. Entonces para ustedes hacerlo a la medida también guíense por una camiseta o por una blusita que tengan que les guste cómo le quede. Bueno, supongamos que aquí ya tengo mis 177 cadenas, aunque en realidad tengo menos porque es una muestra lo que estoy haciendo para enseñarles el punto que vamos a trabajar. Entonces vamos a buscar, vamos asegurándonos de que nuestras cadenitas estén derechas y en la primera cadena que tejimos, allí vamos a insertar el ganchillo y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora voy a subir con 2 cadenas que no voy a contar, simplemente las hago para subir y voy a tejer allí mismo el primer punto alto de esta primera vuelta. Si ustedes no quieren hacer las 2 cadenas, sino que les gusta comenzar su tejido con 3 cadenas, pueden hacerlo también con 3 cadenas. Ahora me voy al siguiente punto y tejo otro punto alto. Ya tengo 2 puntos altos. Vamos a tomar lazada nuevamente y en la siguiente cadena tejemos el tercer punto alto. Lo que vamos a hacer en esta primera vuelta es a tejer un punto alto sobre cada cadena hasta llegar al final. Bueno, ya llegué al final de la vuelta. Para finalizar voy a buscar el primer punto alto que hice y justo allí encima vamos a tejer un punto deslizado. Si ustedes hicieron 3 cadenas deberían cerrar encima de la tercera cadenita. Ahora para comenzar la siguiente vuelta nuevamente subo 2 cadenas que no cuento como un punto alto y allí mismo sobre el punto alto vamos a hacer el primer punto alto de la segunda vuelta. Tomo lazada, me voy al siguiente punto y tejo otro punto alto. Ahora voy a hacer una cadenita al aire y tomo lazada, me salto el siguiente punto y en el siguiente tejo un punto alto. Y otro punto alto tejemos en el siguiente punto. Esta vuelta la vamos a tejer así: 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Bueno, ya llegué al final de la segunda vuelta. Fíjense que aquí me quedó un último punto, entonces hago una cadena, ese punto me lo voy a saltar y vamos a hacer un punto deslizado sobre el primer punto alto de esta segunda vuelta. Vamos entonces a comenzar la vuelta número 3. Bueno, yo aquí voy a soltar este punto deslizado porque como yo estoy tejiendo con cambios de color, aquí es donde debo cambiar el color. Entonces, para hacer el punto deslizado voy a sacar el siguiente color. Voy a hacerlo con este rosado, recuerden que es una muestra, aunque yo en realidad usé un color beige. Entonces allí tomo lazada y la saco por dentro. Subo 2 cadenas para comenzar la siguiente vuelta y ahora sí vamos a cortar el primer hilo. Cortamos y hacemos un nudito para asegurar.
Bueno, ahora sí, vamos a continuar. Insertamos el ganchillo y ya hicimos las 2 cadenas para subir. Tomamos lazada y allí mismo en ese primer punto alto vamos a tejer un punto alto. Sería el primer punto alto de la tercera vuelta. En el siguiente punto tejemos un punto alto. Y también vamos a tejer un punto alto en el espacio de cadena. Yo de paso aprovecho para ir escondiendo los hilos. Vamos a tejer esta vuelta con puros puntos altos, un punto alto sobre cada punto alto y también sobre cada cadenita que hicimos en la vuelta anterior. Bueno, ya llegué al final de la tercera vuelta, entonces vamos a cerrar aquí sobre el punto alto con un punto deslizado. Comenzamos la vuelta número 4 con 2 cadenas y allí mismo tejemos el primer punto alto. Vamos a tejer esta cuarta vuelta como hicimos la segunda. 2 puntos altos, hacemos una cadenita al aire, nos saltamos un espacio de base y seguimos 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos, hasta completar esta vuelta. Al finalizar esta vuelta hacemos el cambio de color y vamos a ir intercalando las vueltas. Una vuelta de puntos altos y otra vuelta de 2 puntos altos y una cadena. Y miren, ya yo aquí tengo varias vueltas. Yo lo que hice fue, vamos a contar, hice 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Yo hice 14 vueltas cambiando de color y luego me quedé con el color beige y seguí tejiendo otras vueltas más. Aquí hice 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 15 vueltas con el color beige. Entonces, para que más o menos tengan una idea de esto, depende el largo que ustedes quieran aplicarle a su blusita. Entonces, ustedes pueden hacer más o menos vueltas. Lo que voy a hacer ahora es otra última vuelta. Bueno, ya terminé de tejer la vuelta que les dije que iba a hacer. Ahora vamos a hacer la parte de la sisa. Voy a dejar 9 puntos desde aquí hacia acá, 9 puntos para la sisa. Voy a tejer normal de aquí hacia adelante. Entonces, ¿cuántos puntos voy a hacer desde aquí hasta la otra sisa? Vamos nuevamente a tomar la calculadora. Yo hice 177 puntos para iniciar este tejido. A esos 177 les voy a restar los 9 de una sisa y los 9 de la otra sisa. Me quedan 159 puntos. Vamos a dividirlo entre dos, que sería la parte delantera y la parte trasera. Y eso me da 79.5. Pero como no puedo hacer 79.5 puntos, entonces simplemente voy a hacer de un lado 80 puntos y del otro lado 79 puntos. Entonces vamos a seguir, levantamos 2 cadenas para continuar tejiendo y vamos a tejer el primer punto alto allí mismo. Esta vuelta que sigue es de puntos altos, un punto alto sobre cada punto y también sobre cada punto de cadena de la vuelta anterior. Voy a ir contando hasta tener los 80 puntos. Bueno, ya terminé de tejer mis primeros 80 puntos, entonces de aquí nos vamos a devolver, subimos 2 cadenas y giramos el tejido. Vamos a comenzar con un punto alto allí en ese primer punto. En el siguiente punto tejemos otro punto alto. Lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos venido tejiendo. Una cadena, nos saltamos un punto y tejemos ahora 2 puntos altos. Vamos a seguir así. Intercalando los puntos, una vuelta de puntos altos, otra vuelta de 2 puntos altos y una cadena hasta completar, ya le voy a decir cuántas vueltas vamos a completar desde la sisa hacia el escote. Bueno, ya terminé de tejer todas mis vueltas. Miren, hice 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 vueltas. Tengo 10 vueltas. Esto también depende mucho del largo que ustedes estén haciendo, de la talla que estén tejiendo. Pueden hacer más o menos vueltas. Ahora vamos a tejer la vuelta, la última vuelta que va en el escote, en el cuellito. Entonces para ello voy a cambiar de color. Aquí cambié el otro color, hice 2 cadenas. Vamos a cortar el hilo y asegurarlo para que no se nos vaya a soltar.
Bueno, giramos el tejido y comenzamos tejiendo en el primer punto alto 2 puntos altos. En esta vuelta vamos a hacer aumentos, es decir, vamos a tejer 2 puntos altos sobre cada punto de la vuelta anterior. Allí en el siguiente punto alto tejemos otros 2 puntos altos y también en el espacio de cadena tejemos 2 puntos altos. Vamos a seguir así hasta completar esta vuelta. Ya llegué al final de esta última vuelta, entonces para finalizar vamos a hacer una cadenita y vamos aquí a cortar el hilo. Y miren, así es como debería ir hasta este punto nuestra blusita. Miren, ya les muestro bien. Vean, así es como se debe ver. Vamos a acomodarla un poco. Fíjense que la parte de arriba queda igual de ancha porque vamos a tener que recogerla ahorita que le coloquemos el cordón. Ella va a quedar así recogidita. Ya tenemos las dos sisas también, miren que ahí se ve. Para seguir ahora vamos entonces a saltarnos los 9 puntos que habíamos dicho que íbamos a dejar para la sisa. Entonces vamos a contar los 9 puntos y a partir del punto número 10 vamos a comenzar a tejer la otra parte. Bueno, ya me ubiqué en el punto número 10, vamos a sacar por aquí el color beige, ya yo hice también un nudito deslizado para sacarlo por aquí. Vamos a hacer 2 cadenas para subir y vamos a comenzar allí mismo a tejer el primer punto alto. La vuelta que sigue es de puntos altos, un punto alto sobre cada punto alto. En esta vuelta no vamos a tejer 80 puntos sino 79. Y seguimos tejiendo un punto alto hasta terminar la vuelta. Vamos a hacer de este lado lo mismo de lo que del otro lado. Para la siguiente vuelta, cuando terminemos de tejer los 79 puntos, vamos a intercalar, así como hice acá. Miren, estamos haciendo esta vuelta de puntos altos, luego una vuelta de 2 puntos altos, una cadena. Vamos a hacer la misma cantidad de vueltas que hicimos del otro lado. Bueno, miren, aquí ya terminé de tejer las dos partes. Aquí está la otra, miren, ahí quedó la parte de la sisa también. Hice también la parte de arriba del escote con el otro color. Y miren cómo se debería ver hasta aquí nuestra blusita. Entonces ahora vamos a hacer el cordoncito, son 2 cordones que vamos a hacer, ya yo aquí hice uno en este color, el otro lo voy a hacer del otro color. Fíjense que le hice en la parte de abajo, queda como si fuera una rosita, una florecita, entonces eso simplemente para decorar. Vamos a tomar el color beige para hacer el otro cordón y ya les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Vamos a tomar el ganchillo y comenzamos tejiendo un punto deslizado o un nudo deslizado. Y ahora vamos a hacer cadenas. Yo hice 250 cadenas para este cordón. Bueno, ya en realidad hice 252 cadenas para devolverme. Voy a devolver en la cadena número 3 con un punto alto. Allí mismo vamos a tomar lazada, vamos a hacer un punto alto allí en ese mismo espacio. Vamos a tejer en total 5 puntos altos allí mismo. Tomamos lazada nuevamente, nos vamos al siguiente punto de cadena y vamos a tejer otros 5 puntos altos. Y vamos a repetir esto durante los siguientes 3 puntos de cadena. Vamos a tejer en cada una de esas 3 cadenas 5 puntos altos. Aquí ya terminé de tejer los 5 puntos altos, ahora vamos a hacer 2 cadenitas y vamos a bajarnos al siguiente punto con un punto bajo. Y lo que vamos a hacer ahora es a tejer puntos bajos. En cada una de las cadenas vamos a tejer un punto bajo. Vamos a tejer un punto bajo hasta llegar al final. Cuando nos falten 5 puntos de cadena, vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí al inicio. Bueno, aquí ya me faltan los últimos 5 puntos, vamos a subir 2 cadenas, tomamos lazada, en el siguiente punto de cadena vamos a tejer 5 puntos altos. Básicamente vamos a hacer lo mismo que hicimos al principio. En cada una de estas 5 cadenas que nos faltan vamos a tejer 5 puntos altos.
Y ya para finalizar con el cordón hacemos 2 cadenas y allí mismo hacemos un punto deslizado, una cadenita y cortamos. Y ahora vamos a darle forma a la rosita. Fíjense que él tiende a encogerse, a enrollarse, entonces vamos a enrollarlo dándole la forma de la florecita. Y miren, así es como queda la parte de abajo del cordón. Recuerden que son 2 cordones que debemos hacer, entonces ahora vamos a pasarlos por la parte de arriba del top. Recuerden que hicimos una vuelta de punticos caladitos, de la vuelta donde hicimos 2 puntos altos, una cadena, por allí vamos a ir pasando el cordón. Entonces vamos a pasarlo por este lado y por el otro. Bueno, una vez hayamos pasado ambos cordones, vamos a hacer una vuelta de puntos bajos por acá por la parte de abajo del top. Esta vuelta la voy a hacer con el color berenjena, pero también vamos a hacer una vuelta por la parte de la sisa. Entonces vamos a acercar un poco. Aquí vamos a insertar el ganchillo y vamos a tejer puntos bajos por todo este borde, por todo el borde de la sisa, hasta llegar a la otra parte de la sisa. Y lo mismo vamos a hacer por la otra sisa. Entonces hacemos esas vueltas de puntos bajos y también por la parte de abajo de la blusita y ya les muestro cómo queda lista. Y así es como queda esta linda blusa ya puesta. Al final simplemente escondí los hilitos que quedaban por allí sueltos y eso es todo, a lucirla. Espero que te haya gustado este video. Te invito a suscribirte a este canal, a dejar tu like y nos vemos en el próximo video. Besos.